Seguimos con Juan de Dios, seguimos aquí en la librería La Montaña Mágica, en el Cartagena Podcast Fest, y seguimos, pues bueno, navegando en ese mar de letras con un recital de poesía eléctrica con Juan de Dios, codirector de una de las revistas literarias, Juan de Dios García, codirector de una de las revistas literarias más destacadas y más longevas del panorama nacional, el Coloquio de los Perros. Juan Diego García, alternando enseñanza, literatura, poesía, rock and roll, jazz, siempre moviéndote entre tareas creativas y culturales. Él ha escrito Nómada, su segunda obra llegaría en 2014 con el nombre de Ártico. Luego, si me equivoco, me corriges, Un fotógrafo ciego en 2017. Sí. Y no sé si tienes previsto pues en las próximas fechas algún nuevo movimiento, porque para alguien como tú, que como tú mismo has dicho alguna vez, que consumes libros y cultura permanentemente, como si fueses una especie de yonki de la literatura. Sí, un adicto absoluto. Buenas tardes. Muy buenas, perdona, antes que no te he presentado. Oye, antes de que se me olvide, esto es para ti. A ver. Es un recuerdo del Cartagena Podcast Fest, hecho por Qué Impresión Hermoso. Podcast y por Pollimbo, ¿vale? Es como un llavero, ¿no? Es un llavero 3D. Un llavero 3D. Muchas gracias. Es muy bonito, es un azul turquesa, puede ser. Muchísimas gracias, Cartagena Podcast Fest. Y con un símbolo de un micrófono que es ideal y muy bien elegido. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos un poquillo. Bueno, pues muy bien adjetivado lo de yonki, de adicto a la literatura, a la creación artística en general, pero bueno, a la literatura en particular y a la música como espectador. Es decir, yo soy un músico frustrado, siempre lo digo en todas las entrevistas. Cuando era un chaval, pues siempre estaba en el local de ensayo de algunos amigos que empezaban con la música. Siempre estaba estudiando en el sentido de escuchando un montón de música diferente, que no era tan habitual, no era música popular para un chico de los años 90 de 16 años, porque no solamente me gustaba la música popular de esa generación, Nirvana, Pearl Jam, etcétera, el grunge, el pop alternativo español, etcétera, el indie, sino que me atraía mucho otros géneros musicales, ¿no? Fundamentalmente el jazz, aparte de música clásica, sobre todo el jazz. No encontraba a nadie a mi alrededor en mi juventud que le apasionase el jazz, que quisiese aprender sin saber de música, sin saber formalmente de música. Entonces, en esos años de iniciación cultural de cualquier persona, pues casi escuchaba más música que leía. Entonces, el poeta que yo iba a ser después, pues tiene ahí una semilla, una germinación de musical, muy musical. Quizá a veces he pensado que por eso me decanté por el género poético más que por el narrativo o el ensayístico o el dramatúrgico, porque si hay algún género que es música verbal, como se llama este programa, es precisamente la poesía, ¿no? O sea, por eso es tan difícil de traducir a veces a otros idiomas, no como la narrativa, porque es que está implícita una especie de música interna del lenguaje dentro de lo poético, y por eso también quizá a veces es más difícil de penetrar en el lector, ¿no? La gente rehuye mucha gente rehuye en general de la poesía. Yo cuando alguien me pregunta, ¿has escrito un libro? Tal, digo, sí, voy a escribir otro, tal, dice, pero ¿de novela o de lo tuyo? O sea, como, bueno, de tus rollos, ¿no? Nos la hemos ganado también a pulso los poetas, ¿no? Esa fama de herméticos, de yo no escribo para todo el mundo, de que tienes que esforzarte mucho para entender lo que a lo mejor yo quiero, un lenguaje subjetivo que en general al lector común no le interesa, ¿no? Salvo que tenga una tarde así un poco inspiradora de hoy quiero darle vuelta a la cabeza. La poesía, el ritmo de leer la poesía es diferente al de una novela, me refiero. O sea, un libro de poemas tiene 40, 50 páginas, 80 como muchísimo, porque la manera de leer la poesía es muy diferente a la de una novela o un libro de relatos, es muy diferente. O sea, uno no se lee un libro, si se leyese como una novela o una obra de teatro, en 30 minutos has acabado el libro, o menos. No, esto es como un buen whisky solo. Hay que asimilarlo. Hay que asimilarlo, te lees 2, 3 poemas,
te quedas dándole vueltas, luego a los 2 días te lees otro, en el metro, en el autobús, se lee en 5 minutillos y lo degustas. Y luego lo dejas y luego lo relees cuantas veces quieras. No ocurre eso tampoco con la narrativa, ¿no? Y bueno, te estoy soltando muchos rollos. No, que va, que va. Está muy bien. está Si bien. quieres, cuéntanos un poquito, para quien no sepa, en qué consiste el coloquio de los perros. ¿Cómo se creó? Porque tú ahí serías un chaval cuando, cuando empezaste con ello. 22 años, sí, sí. Estábamos en un amigo de Murcia y yo en la Universidad de Murcia, en la ciudad de Murcia, en un local que todavía existe, no sé si lo conocéis, se llama Ítaca, una cafetería, librería Ítaca, que en los años 90, cuando nosotros éramos estudiantes, era el centro irradiador sobre todo de lo literario ahí en la ciudad y de la música folk, música así folclórica y tal. Y allí pues tomábamos café todos los que nos gustaba, los jovencillos y los no tan jovencillos que estábamos ahí merodeando en el mundo de la literatura murciana y tal. Un amigo mío, estábamos hablando de octubre de 2000, es decir, estamos hablando de que Internet estaba recién nacido, estaba en pañales todavía. Y mucha gente tenía muchas ideas, normalmente casi todas ideas culturales enfocadas a convertirse en un negocio económico y no llegaron a buen puerto ninguna. Por eso somos la revista más longeva en español del mundo, digital. O sea, empezaron con nosotros muchísimas revistas hispanoamericanas. Había una que me encantaba, se llamaba La novia de Tyson, por ejemplo, una peruana. Y todas esas estaban muy bien, como la nuestra, pero claro, detrás había gente que normalmente eran jóvenes sin trabajo, que hacían eso mientras encontraban un trabajo y ya cuando lo encontraron pues se dejaban la revista, etcétera. Nosotros no lo hicimos así. Nosotros teníamos ya trabajo, tuvimos pronto trabajo, nos hicimos profesores y entonces dijimos, bueno, pues como ya tenemos el pan para la familia, pues ahora ya al 100% de pasión literaria. Y creo que esa es la razón por la que nos hemos mantenido 21 años ya. Nacimos en octubre de 2000 y ofrece, fundamentalmente, es una revista literaria, aunque tiene varios tentáculos de las dos artes que más nos gustan, aparte de la literatura, que es la música y el cine. Pero vamos, fundamentalmente es literaria en todos sus géneros, poesía, narrativa corta, no podemos publicar novelas, claro, entrevistas, traducción, que es una de las secciones favoritas, artículos, reseñas de libros, que se llama la Biblioteca de Alonso Quijano. Hay varias secciones. Bueno, está la sección de poesía, artículos, entrevistas, la sección de reseñas de libros recientes, que se llama la Biblioteca de Alonso Quijano, y traducción. Y bueno, pues ahí andamos. Ahora mismo, hace media hora, le acabo de responder a una mujer argentina que va a escribir un libro, un artículo sobre una comparativa entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Alicia en el País de las Maravillas. Le he dicho que lo mande, por favor, que estamos interesados. O sea, que es continuo, es continuo. Y bueno, ahí está. Y con el tiempo, bueno, ya llevamos 21 años. Va a ser en octubre de 2021, va a hacer 21 años. Y nos han invitado pues a muchos lados de España y bueno, y con mucho orgullo. Nos llama el Coloquio de los Perros porque a nosotros nos encanta Cervantes y el Coloquio de los Perros es una novela menor de Cervantes, de las novelas ejemplares, pero de las que más nos gustaban a Ángel Manuel Gómez Espada y a mí, que es el otro que dirige la revista conmigo. Y básicamente sí. Eres profesor, has comentado. Sí, en el Isaac Peral de Cartagena. De literatura. Sí, de literatura universal y de lengua española. ¿Qué tal ves el panorama educativo? Últimamente, qué pregunta más peligrosa. ¿Qué futuro tienen? Tiene truco. Es que hay esa pregunta es muy complicada. Muy complicada. Sí, porque bueno, depende de qué curso estemos hablando. Si me preguntas en un primero de la ESO, depende de qué letra me estés hablando. Si me preguntas de un primero de la ESO E o F, pues a lo mejor te digo, el futuro de España, este país está muerto y vámonos todos ya a suicidarnos, ¿no? Pero como iba a decir, como siempre, no. En general el nivel cultural y académico es más bajo, aunque suene a topicazo, pero es verdad. Las razones por las que ese nivel cultural en general es más bajo, cuando digo en general, me refiero a que en años anteriores, en generaciones anteriores, haces una comparativa con los datos en la mano de, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que más o menos creo que por edad más o menos somos generacionales. Antes, en el antiguo COU, actualmente llamado segundo de bachillerato, te obligaban
aunque no nos gustase, pero te obligaban oficialmente a leer 9 libros o después 6. Es decir, 2 de teatro, 2 de novela, 2 de poesía o 3 de novela, así. Actualmente ninguno, ¿vale? En 2020, desde hace ya un par de años, al final se quedaron en 3, uno de poesía, otro de novela y otro de teatro, y ya hace 3 años dijeron, no, ya está, fuera, ninguno. Le ponemos un artículo, una columna de un periódico y que lo analicen. Le ponemos un anuncio de pastillas de no sé qué y que analicen el lenguaje del marketing y tal. Sí, vale, está curioso. Eso también, esa posibilidad también existía antes y se estudiaba para intentar analizar una columna periodística o un anuncio con palabras, pero bueno, entonces con ese dato real ya te puedes imaginar que hay un montón de gente, amigos de mi generación, que no están muy lejos de la literatura y de la lectura, no son lectores, o son lectores muy ocasionales, y se acuerdan cuando tomamos una cerveza o por ahí, me dicen, me acuerdo cuando en COU o en segundo de bachillerato me hicieron leer tal novela de Delibes, tal novela de Baroja, que no he vuelto a leer ni una novela de ese tipo más, pero oye, ahí quedó. ¿Sabes? Sé quién es Baroja, entonces no estoy de acuerdo, es verdad que es muy triste obligar a la gente a cultivarse, pero bueno, es que eso es la educación, ¿no? Obligatoria. Te tienes que cultivar y luego ya cuando acabes la secundaria pues ya te eliges ser farmacéutico, ser médico, ser lo que tú quieras, pero si tú has llegado al segundo de bachillerato, qué mínimo que hayas catado un poco de cuando tú veas un documental en la tele o alguien hable de Unamuno en el telediario, pues que por lo menos te suene a que era un tío de la generación del 98, que por lo menos te suene es como algo. Que se está perdiendo la cultura general, o claro. sea, lo que llamamos cultura general, un mínimo. Sí. Y ahora los adolescentes como que han perdido eso, ¿no? Sí, por muchas razones. Ya te digo que lo que es las razones por las que hemos llegado a esto serían para un año de tertulia. Porque hay de todo tipo de razones. Hay razones políticas, razones culturales, razones tecnológicas, razones científicas. O sea, hay muchísimas. Si hablamos ya del tema de las tecnologías y de su uso, las tecnologías son fascinantes y es un hito histórico, como lo fue en su día el tren, el ferrocarril, con la televisión, etcétera. Pues Internet está clarísimo, las tecnologías de Internet, hay un antes y después en la historia de la humanidad con ellas. Pero, pues como siempre, como todo lo que irrumpe y tiene efectos. Claro, es una herramienta maravillosa que tú debes saber utilizar. Y en el debes saber utilizar, ahí es donde en el tema de educación está el problema. Yo cojo este móvil que tengo aquí y le digo, a ver, venga chavales, vamos a leer Macbeth. Estuve leyendo Macbeth, yo soy profesor de artes escénicas también, en segundo de bachillerato. Claro, artes escénicas son 20 alumnos que quieren ser todos actores, actrices, bailarines, etcétera. Es decir, que es casi como una clase preuniversitaria. Entonces yo me siento comodísimo en esa clase porque todos traen su móvil para no gastar papel, el tema ecológico, etcétera. Digo, venga, me he descargado Macbeth de Shakespeare y os lo mando y lo vamos a leer en voz alta, lo vamos a comentar en clase. Pues está muy bien, porque todos están leyendo Macbeth. Porque es imposible estar leyendo Macbeth y estar jugando o sea, están todos atentos a la lectura. Pero claro, yo eso que es maravilloso y con el móvil de cada alumno se puede ahorrar, se puede ir rápido en todo, que nos facilita la metodología docente, en una clase de primero de la ESO no lo puedo hacerlo. Ni en tercero tampoco. Bueno, es que es un tema muy largo. Ahora que hablas de Macbeth y demás, yo siempre he pensado, una idea muy personal, pues también de todo el tiempo que te conozco, que los profesores que enseñáis pues, arte, literatura, de humanidades y que utilizáis pues un cierto, no sé, como cierto lenguaje pop, que os es más fácil pues conectar y empatizar con el alumno. No sé si es una apreciación muy personal. Creo que sí. Tal vez la sombra de Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos, no lo sé. Yo creo que sí. No me las quiero dar de profe enrollado y todo eso, ¿vale? Ya. Porque eso también es peligroso. Ya. Pero sí observo y percibo en mis compañeros que son, no de otra generación, porque hay gente que es de mi edad, incluso más joven, que tú observas, si por lo de la cultura pop te refieres así en abierto a una persona que está atenta, que eso es muy importante,
no solo el pop y el rock que nosotros conocemos, sino, por ejemplo, ahora mismo la música pop en cuanto a popular no es el rock, desgraciadamente, porque es más el hip hop o el trap, ¿no? Entonces yo, como amo la música en general, así, en abierto, pues claro, yo no puedo evitar, lo hago de forma natural, no lo hago porque soy profesor, lo hago porque estoy atento a las tendencias y yo sé quién es Kinder Malo, Pin Flaco, Zetangana, etcétera, etcétera. O sea, conozco Nati Peluso. Entonces, ese es el lenguaje que ellos, un chaval de 14 años, lo adquiere de forma natural. Yo lo adquiero por mi amor a la música, pero es que la música es el arte más popular, yo creo, de entre todos. Como mucho se puede comparar al cine, pero ni eso. O sea, la música es el arte más... Está en nuestras vidas continuamente, forma parte de nuestra memoria sentimental. Entonces, sin yo casi pretenderlo, yo he hablado de, no sé qué te voy a decir yo, de Jan Beef, el líder de los Pur Gang, que es un grupo de trap que, bueno, ya están agonizando, pero bueno, en su día fue el líder hace unos 3 años, explicando las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. No me preguntes cómo lo he relacionado, pero he llegado a relacionar en clase eso, ¿no? O sea, porque Jan Beef habla mucho de la muerte, es un personaje musical del trap español autodestructivo, y entonces, pues es muy parecido realmente a lo que hacían los punks de los 80, etcétera, etcétera. Y entonces, como las coplas a la muerte de su padre Manrique hablan continuamente de la muerte desde el punto de vista cristiano medieval, pero hay ahí una conexión que, bueno, pues lo hago casi, me lo preparo un poquito también, casi de forma natural. Entonces, tú te imaginas Jesús, que es muy amigo mío desde hace muchos años, que cuando nosotros teníamos 16 años en tercero de BUP, que antiguo suena eso, tercero de BUP, un profesor nos hablase de la Polla Records, por ejemplo, o de Cortatu, o de Scorbuto, nos quedaríamos alucinando, ¿no? Es decir, un hombre de unos 40 años, 40 y tantos, que para nosotros era un viejo absoluto, que de repente estuviese hablando de forma natural sobre Cortatu, la Polla Records o Scorbuto, nos quedaríamos como, madre mía, pero rápidamente conectarías enseguida, pero al minuto. Es que al fin y al cabo es conectar con tus alumnos, porque es que si no es imposible que les guste y porque ahora no tienen esa semilla que viene de la... Claro, es que somos mundos paralelos. O sea, yo incluso hasta pregunto en redes sociales, bueno, ¿qué tenéis? ¿Tenéis Facebook, tal? Y se quedan así. No, eso no me quieren decir viejo, pero me dicen, eso es... eso es de vosotros, de los viejos. Eso es de otra generación, los tiempos están cambiando, ¿no? Sí, ahora están en otras. Que eso es de boomer, porque boomer, exactamente. Ahora tienen un lenguaje propio que también... Yo digo, no me digáis boomer, decidme viejo, que es lo que significa. No pasa nada. Hay que aprender el nuevo lenguaje suyo, si no te enteras. Sí, exactamente. Así estamos. Sí, es una búsqueda continua. Entonces, es muy fácil, como en todos los trabajos, que trabajas con gente, no es una oficina, no estás con un ordenador, no. Tu trabajo es material humano, pues tienes que estar con las antenas puestas, vamos, todo el tiempo, aprovechar, primero para empatar con ellos, y segundo porque si no, es que te quedas perdido. O sea, yo tengo compañeros de trabajo que es tirar piedra a mi propio tejado, pero que el escritor más moderno que han leído es Azorín, ¿vale? O sea, y de lo actual, pues los 5 bestsellers y ya está. O sea, es decir, no son lectores, no tienen una raza de lector pura sangre como debería ser, puesto que eres profesor de lengua española en un instituto, ¿no? O sea, eres filólogo, has estudiado filología, y qué mínimo que te guste la literatura de pura raza, ¿no? Pues ahora hablamos de tus poemas, los que has elegido. Eso me gusta más. He venido a hablar de mi libro. Vamos a pasar ya un poco del trabajo, vamos a lo que nos gusta, tus poemas, y háblanos un poco de por qué los has escogido, qué músicos son los que te han inspirado. Bueno, pues ¿Te gusta el jazz? Sí, me encanta el jazz, pero he elegido poemas que rozan la música en general, pero un poquito del rock, ¿no? El rock, como he comentado antes, forma parte de la memoria de todo el mundo y de toda la generación hasta más o menos hoy en día. Entonces, por historia, por cronología, yo he sido criado en el punk. O sea, el punk era la música de mi generación, y punk
en la infancia y el grunge en la adolescencia, ¿no? Entonces, claro, me fascina de mi infancia. Se me ha quedado siempre marcada la imagen de Sid Vicious y Nancy Spungen, que era su novia víctima, no sé cómo decirlo. Sí. Me gustó muchísimo una película titulada Sid y Nancy, que no recuerdo el director ahora mismo, pero la vi. Gary Oldman. Pues creo que sí. Gary Oldman que sale ahí al final un abrazo entre ellos y una lluvia de basura, así que me impactó mucho esa imagen porque era demoledora, ¿no? Porque era realmente, su relación era de una toxicidad absoluta. Y bueno, así terminó la pobre, asesinándola a cuchillazos después de una sobredosis, en fin, una barbaridad en el Chelsea Hotel de Nueva York. Y luego él, al mes y pico, pues la sobrevivió un mes y medio, o sea, se murió de sobredosis después. Es la historia del nihilismo punk, ¿no? O sea, entonces, ese es el punk representado en los Sex Pistols y en todos los derivados que hay. Y luego, en los años 60, The Doors, quizás sea el grupo que más me ha llenado el corazón. Por un revival, volvemos a lo mismo, la importancia de los revivals. Ahora mismo los adolescentes y jóvenes del mundo están súper aficionados a Queen, por ejemplo. ¿Por qué? Pues por la película de Bohemian Rhapsody. Algunos dicen, no, pero yo ya la escuchaba porque mi padre las ponía. Claro. Bueno, sí, pero se ha potenciado tu gusto por Queen a raíz de Bohemian Rhapsody, ¿no? De la película. Y con nosotros pasó que en los años 90, Oliver Stone, puede ser el de los Doors. Oliver Stone dirigió una película titulada The Doors, protagonizada por Val Kilmer, que lo hacía muy bien, o por lo menos yo lo recuerdo. No, que físicamente era muy parecido. Sí, eran parecidos, exactamente. Y eso a mi generación, que un poco los Doors tiene algo de relación con el grunge que nosotros vivíamos, ¿no? Era así, un toque así medio hippie, pero no un hippie exagerado. Muy punk también. Muy punk también. Entonces era perfecto y eso fue una explosión. Muchísimos amigos míos tienen mitificado a Jim Morrison gracias a esa ola que hubo en los 90 de Doors, ¿no? Entonces, pues digamos que el triángulo sería en los 60 de Doors, 70, 80 Sex Pistols y luego ya pues todo lo que venga. Y luego David Bowie, que también es tengo un poema que lo leeré ahora después, dedicado a David Bowie, del día en que se murió. Que me gustaría cerrar con ese poema. Estupendo. Pues nada. Pues adelante. Pues adelante. Pues empiezo a leer. Sí. Tengo, no sé, hay como 3 o... Bueno, voy a leer voy a leer uno de mi primer poema, mi primer poema que se titula Nómada, que no es musical, no es temática musical, pero se titula Entre guerras, ¿vale? Entre guerras. Ahora mismo, damas y caballeros, se sospecha de la existencia de barricadas en algunas estrellas. Los líderes campesinos y obreros son temidos por los latifundistas. Zara y Lenin juegan al ajedrez en una cafetería de Suiza. Aún no han acabado la partida. Cuando caiga la bomba, tendríamos que estar todos bailando. Este es un poema de Nómada, mi primer libro del 2008, si no recuerdo mal, que ganó un premio en Navarra, en Pamplona. Y voy a leer otro poema cortito que se titula Fascination Street, que es el título de una canción de The Cure, que se me ha olvidado mencionar a The Cure también como uno de los... Es un poema hermético y simbólico, no es narrativo como tengo otros, que coge varios símbolos del pop más, iba a decir oscuro. Símbolos que cualquier persona acostumbrada al lenguaje pop sabe identificar perfectamente. La calle de la fascinación se asfaltó sobreviviendo a la antigua era del hielo. Materiales útiles fueron una luna rosa, un calor blanco y polvos de estrella. Al fin, sobre ese suelo, pudimos acabar Babel con onzas de chocolate y cigarros. Ahora voy a leer un poema de mi libro Ártico, que es el segundo libro. Se titula Football is Over, y aunque tampoco tiene temática musical, pero bueno, creo que es uno de los poemas más celebrados, que eso suele ocurrir mucho con los poetas, ¿no? Que a veces si gusta un poema tuyo de un libro concreto, porque por la razón que sea ha gustado mucho, pues te quedas un poco encasillado en ese poema, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho. Football is over. El secuestro de Kini por la tele, pan, aceitunas, queso, mortadela,
los cromos de la liga con olores, plastilina, cacao, sudor, viruta, encono en el España 82, rincón en el 12-1 contra Malta, regresando del pueblo en el Ibiza, mientras un locutor pierde salud, sueño, calefacción, aire pesado, vapor en los cristales del domingo, pasan semanas, cursos y partidos, Camí y el Deportivo Montpassier, la bufanda culé, la milanesa, elegir entre un derbi y esa rubia, entre la Supercopa y el examen de crítica moderna y comparada, cabeza de cerdo a los pies de Figo, papá llorando porque baja el Cádiz en la sala de espera para quimio. Bueno. Y creo que vais a entrevistar a los Blue Bananas, a un grupo de aquí, cuyo baterista es mi hermano, mi querido hermano Tete. Y bueno, no sé si lo revelarán, pero yo os hago un adelanto. Se llaman Blue Bananas por este poema. ¿Vale? Por este poema se titula Nancy Stonehenge, que es la mujer la pareja de Sid Vicious. Y hay una historia detrás que no se puede decir en radio, ¿vale? Tocadiscos, aguja, tocadiscos, aguja, tocadiscos, tocadiscos, dándole vueltas una y otra vez hasta la enfermedad. Sobre el televisor, papel plata, cucharas calcinadas y comida podrida. ¿Morirías por mí?, preguntó Nancy, pero Sid solamente imaginaba animales de fábula, palmeras rojas, plátanos azules. No sé, siempre pensaba que tenía algún vínculo más con la Velvet Underground. No sé sí, claro, también. Bueno, pues voy a leer el último, ¿no? Porque la poesía hay que darla en pequeñas dosis. No, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, este poema se titula ¿Dónde estabas tú?, que no sé si recordaréis algunos discos que había recopilatorios que salieron, creo que en los 90, que decían ¿dónde estabas tú en 1981, en 1982? Entonces este era un recopilatorio de cada año de la década de los 80, ¿no? Entonces se me quedó grabada esa frase, ¿no? ¿Dónde estabas tú? ¿En qué contexto histórico cuando ocurrió esto, ¿no? La asamblea, la quema de la asamblea, la quema de tal, ¿dónde las Torres Gemelas? Bueno, pues se titula así, ¿dónde estabas tú? El día en que murió David Bowie, yo estaba preparando un examen sobre el Renacimiento mientras hacía guardia en el trabajo a las 8 en punto en la biblioteca. Entró la limpiadora y lo anunció con la inercia de la curiosidad. Lo he escuchado en la radio. Esta mañana ha muerto David Bowie. Un tiro en la cabeza, por la espalda. Seguimos conversando de política local y nacional, de estrellas negras, saxofones abstractos, nuestros hijos, sus notas, cómo crecen, look up here, I'm in heaven, y cada uno volvió a sus asuntos. En el aula, después, repartí los exámenes y me coloqué aposta en una esquina durante las 2 horas que duró. Dejé que se copiasen los alumnos. No quería que me viesen llorar por una tontería. Muy bonito. Muy bueno. Qué bien. Muchas gracias. Nos has dejado aquí tranquilos. Has dejado aquí a todos más que relajados. Sí. Muchas gracias y nada, pues esa es una muestra de mi poesía y bueno, si todo va bien, que estoy muy parado porque la pandemia esta me tiene bloqueadísimo a nivel creativo, a nivel poético sobre todo, escribo otras cosas, pero a nivel poético me tiene parado. En 2021, quizás en otoño, saldrá un siguiente libro que no quiero decir nada porque soy muy supersticioso. Pero ya no es en versos, es poesía, pero va a ser poemas en prosa, o sea, un lenguaje lírico, pero en prosa. Pues estupendo. Muy bien. Pues muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias a ti por venir. Y genial, y ojalá que siga muy bien el festival. Enhorabuena. Seguro que sí. Y que haya muchas ediciones. Sí. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros.